Hola hermosa familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este hermoso domingo que Dios preparó para buscarlo, para conocerlo más. Así es que saquen sus Biblias, preparen bien su hermoso y delicioso cafecito y vamos a estudiar la palabra juntos, vamos a cantarle a nuestro Señor juntos, que toda la familia se reúna y vamos a buscar a Dios a través de su palabra y dejar que Dios siga hablando a través de su palabra, que nos confronte, que nos dirija, que nos instruya y buscar que el corazón de Dios sea plantado en nuestro corazón. Así es que bienvenidos a este hermoso domingo y empezamos. Continuando con nuestro tiempo con Dios, vamos a cantarle juntos a Dios. Así que donde quiera que estés, en tu habitación, en tu sala, en donde estés, literalmente cierra tus ojos, levanta tus manos y cántale a nuestro Creador. Si te sabes la letra, cántala. Si no sabes, vamos a poner la letra en la pantalla para que nos acompañes y cantes con nosotros. Y juntos elevemos, donde quiera que estemos, elevemos nuestra voz hacia el que hizo los cielos y la tierra. ¿Me acompañas? No puedo estar sin contemplar tu santidad. No puedo resistir a tu presencia. No puedo estar lejos de ti. Nada sería igual. Estás aquí, Jesús. Jesús. Lejos de ti, nada sería igual. Si tú no estás aquí, no puedo estar sin contemplar tu santidad. No puedo resistir a tu presencia. No puedo estar lejos de ti. Nada sería igual si tú no estás aquí, Jesús. Jesús. Sería igual si tú no estás aquí, Jesús. Lejos de ti, nada sería igual
estás aquí. Yo sé que no hay ninguna tempestad mayor de lo que puedo soportar, pero estoy cansado, Padre, ayúdame. Cada promesa tuya cumplirá. Yo sé que en ti siempre un propósito hay, pero estoy cansado de llorar. Espíritu Santo, ven a consolar. En tu presencia volveré a alabar. Tus pensamientos, Señor, altos son, tan altos que no puedo imaginar. Si siento que mis fuerzas llegan al final, en tu palabra puedo descansar. Tu obra, mi Dios, es más grande que yo, y tu voluntad se cumplirá. Tu misericordia, amor y compasión llevan la vida donde muerte hay. Yo sé que no hay ninguna tempestad mayor de lo que puedo soportar, pero estoy cansado, Padre, ayúdame. Cada promesa tuya cumplirá. Yo sé que en ti siempre un propósito hay, pero estoy cansado de llorar. Espíritu Santo, ven a consolar. En tu presencia volveré a alabar. Tus pensamientos, Señor, altos son, tan altos que no puedo imaginar. Si siento que mis fuerzas llegan al final, en tu palabra puedo descansar. Tu obra, mi Dios, es más grande que yo, y tu voluntad se cumplirá. Misericordia, amor y compasión llevan la vida donde muerte hay. Ser tuyo es lo que quiero ser, ser tuyo es lo que quiero ser, ser tuyo es lo que quiero ser. En ti me puedo alegrar, en ti me puedo alegrar, en ti me puedo alegrar. Tus pensamientos, Señor, altos son, tan altos que no puedo imaginar.
que mis fuerzas llegan al final. En tu palabra puedo descansar. Tu obra, mi Dios, es más grande que yo, y tu voluntad se cumplirá. Tu misericordia, amor y compasión llevan la vida donde muerte hay. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti.
te pertenezco solo a ti. El día de ayer fue un día maravilloso, fue un día muy especial para mí en lo personal, porque el día de ayer que estuvimos estudiando Proverbios, contamos con la presencia de gente muy amada por mí. En verdad hay gente muy especial, por ejemplo, el pastor Sergio Pirelli, que él fue mi maestro en el Instituto Bíblico, en el Instituto de Ministerio en Estados Unidos. Yo estudié en Calvary Chapel, en Costa Mesa, y uno de mis profesores, mi querido pastor Sergio Pirelli, que es pastor en Calvary Chapel allá en California, él fue una persona muy especial. La materia de autoconfrontación, que fue la que él me dio, fue una materia de la cual yo aprendí bastante. Esto fue en el año 2002, imagínate, en el año 2002 fue cuando él fue mi profesor, y él fue muy buen profesor, al cual le mando un fuerte abrazo, lo amamos mucho, y formó parte del precioso staff el día de ayer de este estudio de Proverbios. También formó parte de este maravilloso equipo, que estuvo compartiéndonos a todos nosotros, mi querido Francisco y Nubia, que es una familia que amamos mucho, que son nuestra familia en California, que fueron miembros de La Roca por muchos años y se fueron a vivir a la ciudad de California. Y ellos están actualmente sirviendo en una hermosa iglesia en California con el pastor Joshua, al cual le mando un fuerte abrazo, al igual que a su esposita, les mandamos un beso y un abrazo. Y también el pastor Joshua y su esposita formaron parte de este hermoso sábado, al igual que el pastor Fernando. Ellos pastores allá en California, gente muy bella que Dios me permitió conocer a través de Fernando, a través de mi querido Francisco, a través de Francisco y Nubia, nos permitió conocer al pastor Joshua, al pastor Fernando. Y les doy muchas gracias por haber participado el día de ayer en este maravilloso sábado de puros proverbios. También formaron parte muy importante de ayer, gente muy amada, ¿no? Mi querido Beto Silva y Karen, que son unos amigos que inclusive estuvieron ellos en la boda, en nuestra boda de mi esposa y mío, unos jovencitos, en ese entonces éramos jovencitos todos. Y ellos eran unos jóvenes que todavía no se casaban, y Dios nos permitió hacer una maravillosa amistad con ellos. Un chico muy talentoso, con una voz preciosa y un don en la música, en la guitarra, toca la guitarra precioso y compone increíble. Y Dios nos permitió que ayer estuviera compartiendo con nosotros. Y por supuesto, para mí fue un privilegio, al igual que para mi esposa, que nuestros papás en la fe, Héctor y Gaby, mi querido Héctor Hermosillo y Gaby, estuvieron con nosotros también compartiendo ayer en este sábado de Proverbios. Para nosotros fue muy especial que ellos también formaran parte de este maravilloso sábado donde todos estuvimos compartiendo un tiempo con Dios en la palabra, al cual pues a todos ellos les damos muchísimas gracias por haber participado y habernos compartido de la palabra a todos nosotros que tanto necesitamos de las Escrituras y tanto necesitamos de conocer de Dios. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ellos. Muchas gracias a todos los que han formado parte en todos los estudios que hemos tenido. Por ejemplo, los sábados de Salmos, que fue maravilloso con los servidores de La Roca. También el Viernes Santo, con todos los estudios que hubo. A todos los servidores, a toda mi preciosa familia de La Roca, del cual yo estoy sumamente orgulloso de formar parte, de gente tan increíble y de gente tan preciosa que estuvo compartiendo la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les quiero anunciar de una vez que el próximo sábado vamos a tener un congreso de mujeres todo el sábado, congreso de mujeres desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, de la misma manera como lo hemos estado manejando. Va a haber muchos mensajes para mamás, para esposas, para mujeres solteras, para todas las mujeres. Va a haber un precioso mensaje que Dios tiene para todas ustedes. Así es que el próximo sábado no se lo pierdan.
Pues vamos al estudio de la palabra, así es que ya tienen su cafecito, vamos directo al estudio de la palabra. El tema que vamos a platicar hoy es un tema en base a lo que estamos viviendo también, y es algo que he estado meditando en base a varias pláticas que he tenido con gente de la iglesia, con gente ajena a la iglesia, sobre todo lo que estamos viviendo en esta época, que es una época histórica para todo el planeta, que es increíble todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y este tema, el cual vamos a estudiar hoy, se llama El día después o Un día después. Así es que pues vamos a empezar con nuestro estudio, así es que traigan sus Biblias o acompáñenos siguiéndonos con los versículos que vamos a estar leyendo en la pantalla y por supuesto un buen cafecito. Así es que pues vamos al estudio de la palabra y pues ¿qué les parece si empezamos dándole gracias a Dios por este bello día? Así es que me acompañan a orar. Precioso Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa para transformar una vida. Yo te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que transformen nuestra mente y nuestro corazón. Renuévanos con el lavamiento de tu palabra, Señor, que tu palabra limpie nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos tener revelación tuya, Señor, de conocer tu corazón, conocer tus pensamientos, conocer tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Gracias, Dios, por esta bella mañana que nos regalas como familia. Gracias, Dios, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de podernos llamar tus hijos. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Te pido que hables a través de tu palabra, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos confrontes, nos dirijas, nos instruyas como un buen padre, guiando, corrigiendo y cuidando e inspirando a sus hijos. Te lo pido, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y nuestro precioso Señor y Salvador. Amén. Pues hermosa familia, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Como les dije, le titulé El día después. ¿Por qué el día después? Porque ahorita estamos todos en un auge, ¿no?, de la situación que estamos viviendo. Es una época muy difícil para todos, ciertamente para unos más que para otros. ¿Por qué lo digo? Porque pues, si bien para muchos de nosotros no es un castigo ni es difícil estar en familia encerrados, para muchos sí es muy difícil estar cuando hay conflictos familiares, cuando hay conflictos matrimoniales, estar encerrados en un mismo lugar y no poder salir. Entonces se conflictúa todavía más el ambiente familiar, ¿no? Pero aún así es difícil para todos es muy difícil la situación que estamos viviendo, y la situación que todavía en México todavía no termina. Y la situación económica también es una situación que a todo mundo nos pega. Por todos lados los precios suben, la necesidad crece por todos lados. Entonces ciertamente es una situación difícil para todos, familiar, económica. Pero el punto es que todo esto se va a acabar, todo esto va a pasar. Es una ola que sí nos va a revolcar, es una ola que nos está revolcando, es una ola que nos está azotando, pero esta ola va a pasar. Como también muchas veces ya hemos pasado por muchos problemas, ya sea familiares, ya sea de salud, ya sea circunstancias de trabajo, donde nos ha pegado una ola tan duro que nos ha revolcado, y de esas veces que no saben ni cuál es el norte y cuál es el sur, esas olas que nos pegan, pero sabes que esas olas terminan. Como ese túnel que a veces que dices, me está lloviendo sobre mojado, ¿no? Y ves el túnel, lo ves oscuro y lo ves largo, dices, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo voy a ver la luz? El fin de este túnel. Pero sí, todo túnel, toda ola, todo conflicto tiene fecha de caducidad. Y todo va a pasar. Aquí el punto es, ¿tú crees que haya un cambio después de esta ola? ¿Tú crees que esta ola, este conflicto que estamos viviendo, esta circunstancia que estamos viviendo como país, como familias, crees que haya un cambio en nuestras vidas? ¿Crees que haya un cambio en tu vida? ¿Crees que haya un cambio en tu familia? ¿Crees que haya un cambio en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Crees que en verdad haya un cambio? Y esa fue la encuesta que hicimos el día viernes, me parece. Hicimos la encuesta precisamente sobre, ¿crees que después de estas circunstancias que estamos viviendo hay un cambio real? Y la historia nos marca algo. La Biblia nos enseña también sobre este tema.
aunque esto no marca tu decisión, porque la decisión la vas a tomar tú al final de este servicio, al final de esta plática, tú vas a tomar tu propia decisión. Pero también no podemos ignorar lo que las Escrituras hablan, lo que las Escrituras nos enseñan sobre la naturaleza del hombre, la naturaleza que todos llevamos, ¿no? Y es muy triste. Y un pasaje que para mí me estuvo dando mucho vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza es Nehemías capítulo 9. Para los que hemos estudiado Nehemías capítulo 9, te vas a dar cuenta de cuál es el corazón de Dios y cuál es el corazón del hombre. Si nunca lo has leído, agarra tu Biblia, tu cafecito y vamos a estudiar Nehemías capítulo 9. Y quiero que te fijes en algo ahorita que lea yo este pasaje. Fíjate muy bien cuál es la actitud de Dios y cuál es la actitud del ser humano. Aquí el ser humano está representado por el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios eligió, un pueblo que Dios amó, un pueblo que Dios protegió, un pueblo que Dios levantó, un pueblo del cual era insignificante, sin embargo Dios lo levantó sobre todos los pueblos. Aún el día de hoy, tú puedes ver el pueblo judío y literalmente su economía, su país, los premios Nobel que han ganado, la ciencia, cómo avanza en Israel, cómo las empresas más importantes del mundo es de judíos. Tú puedes ver la mano de Dios sobre esa nación claramente. Y la pregunta es, ¿cómo somos nosotros como seres humanos? Pero ¿cómo es Dios con nosotros? Así es que acompáñame a leer este pasaje de Nehemías capítulo 9. En Nehemías capítulo 9 voy a tomarlo desde el versículo 9. Dice: miraste en Egipto la aflicción de nuestros padres y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como hasta este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, pero a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste guardar tu santo sábado, o Shabbat más bien, y por medio de Moisés tu siervo, les prescribiste la ley y mandamientos y estatutos. Les diste pan del cielo para saciar su hambre, y para su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste, aun cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes ofensas. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad.
pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban a volverse a ti y te ofendieron grandemente. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida a quien los cumple. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Este es el capítulo 9 de Nehemías. Y si tú lees Esdras capítulo 9, y si tú lees Daniel capítulo 9, vas a ver la misma historia. Vas a ver la historia de Dios, un Dios perdonador, un Dios que provee, un Dios que cuida, un Dios que ama, un Dios que protege, pero un Dios que como un padre da mandamientos, un Dios que como un buen padre, un padre perfecto, cuida, protege, pero también dirige, disciplina, corrige. Un padre perfecto que instruye, que enseña, y les dio mandamientos, les dio leyes. ¿Para qué? Para que si cumplen esos mandamientos, que no son de beneficio para Dios, sino son beneficio para nosotros, es una ley, son leyes que nos protegen, que nos guardan, que nos cuidan. Las leyes de Dios no son, restrictivas en el sentido de que te quitan tu libertad. La ley de Dios lo que hace es protegernos. Cuando Dios dice no a algo, no es porque a Dios le convenga, sino es porque a ti y a mí nos conviene. Entonces Dios a su pueblo les dio leyes, les dio prosperidad, les dio mandamientos. Pero el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se hizo soberbio. Ya cuando tenían paz, cuando tenían todo, le daban la espalda a Dios y le daban la espalda a sus mandamientos y se alejaban de Dios. Pero cuando Dios veía que se habían apartado de Él y que habían echado a sus espaldas sus mandamientos y su ley, y que la relación con Dios no les importaba, Dios quitaba su mano de ellos. Dios quitaba su protección de ellos. Dios quitaba su presencia de ellos. Entonces venían otros pueblos y los atacaban y los afligían. Y ellos en su clamor volteaban otra vez hacia el cielo y decían: Señor, ayúdame, ayúdame. Estás ahí, me escuchas, ayúdame. Y Dios en su gran misericordia, en su paciencia, en su bondad, volvía otra vez a poner su mano sobre su pueblo y los volvía a bendecir y los volvía a liberar y los volvía a proteger y los volvía a defender y los volvía a cuidar y a amar y a perdonar. Pero una vez, cuando ya otra vez todo estaba bien, cuando no tenía necesidad de nada, otra vez el pueblo se rebelaba contra Dios. Otra vez el pueblo regresaba, como la puerca lavada regresaba al lodo, como el perro regresaba a su vómito, como dice la palabra de Dios. Qué tristeza ver esta historia. Esdras 9, Daniel 9, Nehemías 9. Es la historia del pueblo de Israel donde Dios en su gran misericordia no los consumió. Donde Dios en su gran misericordia y paciencia los proveyó, los guardó 40 años en el desierto. Sus ropas no se envejecieron, sus pies no se hincharon. La columna, la nube que los protegía del sol y que los iba guiando no se apartó de ellos. La columna de fuego los iba guiando durante la noche y les daba calor durante la noche.
Dios hizo llover pan del cielo. Dios hizo llover carne, codornices para que el pueblo comiera. Dios partió una roca para que el agua fluyera y bebiera más de 2 millones de habitantes, que era el pueblo de Israel en el desierto. La historia del pueblo de Israel en Nehemías 9 es una historia de fidelidad de Dios, de protección de Dios, de cuidado de Dios, pero Dios es santo y Dios puso mandamientos. Pero una vez que estaba bien, el pueblo le daban la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza como seres humanos, si estoy bien, no necesito a Dios, todo está bien en mi vida, Dios es para los necesitados, yo estoy bien. Dios es para los amolados, para los fregados, pero yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de Nehemías capítulo 9. Esa es la historia, literalmente, de nuestra humanidad. Cuando todo está bien en nuestras vidas, no buscamos a Dios. Pero cuando hay aflicción, cuando hay problemas, cuando nuestra estabilidad se tambalea, cuando viene una enfermedad, cuando viene un desempleo, cuando viene una crisis económica, cuando viene un secuestro, cuando viene una operación de emergencia, cuando vienen circunstancias de las cuales nos hacen ver claramente y nos gritan que no tenemos el control absolutamente de nada, del cual nosotros creíamos tener el control, pero nos damos cuenta que esas circunstancias nos gritan que no tenemos el control de nada. Entonces es cuando de repente volteamos y decimos: Señor, ayúdame. ¿Existes? ¿Estás ahí? Ayúdame. Te necesito. Y Dios, en su gran misericordia y amor, por supuesto que nos recibe. Nos recibe. Nos recibe porque Él no es hombre soberbio, enojón. Él es un Dios perfecto, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él nos recibe porque lo que Él anhela es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos muestra la historia del pueblo de Israel? Que no se arrepintieron, que no cambiaron, que se arrepentían, Dios los bendecía, los protegía y después le daban la espalda a Dios y se volvían a alejar. Y dices: ¿alguna vez cambiará esta humanidad? Déjame decirte algo, en Apocalipsis, en el capítulo 9, se vuelve a repetir esta historia. Pero ahora con aquellos que han rechazado a Dios y que han rechazado a Jesucristo, al único Hijo de Dios. Y en Apocalipsis ya estamos hablando de cuando Dios hace justicia sobre la tierra. Para todos aquellos que dicen: ¿cuándo vas a hacer justicia, Dios? Va a haber justicia. Pero esperemos y nosotros literalmente ya no estar aquí. Que Dios nos lleve a casa, a su presencia, ya sea en el rato o ya sea que antes partamos. Pero lo que sí es que Dios va a hacer justicia un día en toda la tierra y va a castigar el pecado. No lo dudes. Y en Apocalipsis capítulo 9 vemos claramente cómo Dios derrama su ira para castigar el pecado del mundo. Y sin embargo, aún en esa época, dice la palabra de Dios que los que están recibiendo literalmente la ira y el castigo por sus pecados no se arrepintieron, sino que todavía blasfemaron contra Dios. Vamos a leer Apocalipsis 9. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaban en sus bocas y en sus colas, porque con sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Es decir, que vemos en Apocalipsis 9 una vez más que aunque ya Dios está castigando el pecado de la humanidad, no se arrepienten.
No piden perdón, no buscan a Dios. En Apocalipsis capítulo 16 se vuelve a repetir otra vez. Cuando Dios está derramando su ira, su castigo contra el pecado de la humanidad y literalmente, ¿sabes qué? No se arrepienten, sino que todavía blasfeman en contra de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí al otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua a causa del dolor y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué tristeza ver otra vez! Que la condición del hombre es siempre estar rejego, estar rechazando la autoridad de Dios en nuestras vidas y creyendo que Dios debe ser como el genio de la lámpara, ¿no? Que debe de cumplir mis sueños, mis planes, me tiene que bendecir, pues es su chamba, me tiene que perdonar, pues es su chamba, me tiene que amar, pues es su chamba, no, pues Él es Dios, no, que Dios es amor. Entonces, sí, pero Dios es santo. Y Dios no tolera el pecado, y Dios nos ama, y Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Pero el hombre es el que le ha determinado darle la espalda a Dios. Y es triste ver que cuando vemos en Nehemías capítulo 9, vemos en Apocalipsis también 16, que los hombres, a pesar de las circunstancias, no se arrepienten. A pesar de lo que vivimos, muchas veces no se arrepienten. Pero esa no tiene que ser mi historia, y esa no tiene que ser tu historia. Es por eso que estamos hoy aquí, tú frente a tu celular o tu iPad o tu computadora, y yo frente a ustedes. ¿Sabes? Esta no tiene que ser mi historia, ni la tuya. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados, por mi pasado y por tu pasado, para darnos una nueva vida, para darnos lo que nadie nos puede dar: vida eterna, perdón de nuestro pasado, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un propósito para cada mañana, el saber de dónde vengo, el saber de dónde estoy y hacia dónde voy. No te equivoques, en Dios sí hay esperanza, en Dios sí hay una nueva vida. Es triste ver que no hubo un cambio en esta gente. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, no hubo un cambio, y que repetían y repetían y repetían. ¿Y sabes qué? Va a haber muchos que después de esta pandemia van a seguir en su vida normal. El que fornicaba va a seguir en fornicación. El que era un tranza va a seguir haciendo tranzas. El que robaba va a seguir robando. El que mentía va a seguir mintiendo. Y va a haber muchos que van a seguir en lo mismo. Ya pasa esta pandemia, ¿sabes qué? Volvamos otra vez al lodo. Pero no va a ser así para ti, si tú tomas hoy la decisión de que Dios cambie tu vida, como ha cambiado la de millones de nosotros. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu vida. Escúchame, Dios puede cambiar tu vida. Dios no envió a su Hijo a morir en esa cruz para que tú y yo sigamos viviendo igual. El día después se titula esta prédica: después de que pase la tormenta, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Es muy triste para mí de repente ver
y atender matrimonios que están en conflicto, que están en problema y me dicen, ayúdame, vamos a tener una consejería o necesitamos, ok, y me puedo sentar con ellos igual que mi esposa y darles consejería y ayudarlos y servirles y todo. Pero a las primeras de cambio, ya cuando ya están bien en su matrimonio, ya cuando pasó la tormenta, en vez de acercarse más a Dios y darle gracias y gloria porque Él salvó su matrimonio, salvó su familia, acaban yéndose de Dios. Acaban alejándose de Dios, acaban volviendo otra vez a sus vidas pasadas. Por supuesto, vuelven los problemas y cada vez más fuertes. Pero qué afán. ¿Cuánta gente de repente me dice, sabes qué? Ora por mi esposa o ora por mi esposo, ora por mi papá o ora por mi mamá porque va a ser operado, porque está enferma o porque está enfermo o porque hay una situación de salud muy grave o porque lo van a operar o lo van a operar y por favor ora, etcétera. Y ahí vamos, pero cuando termina la crisis, cuando termina la tormenta, ¿sabes qué? No los vuelves a ver. Porque solo buscamos a Dios cuando estamos en conflicto, cuando estamos en necesidades. Y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios está siempre en todos nuestros conflictos, en todas nuestras necesidades. El problema no es ese. El problema es que tú y yo no estamos con Él. La gente me podrá decir, no, es que Dios es muy bueno conmigo, porque Dios está conmigo, no lo dudo. Pero la pregunta es, ¿tú estás con Dios? ¿Tú lo honras? ¿Tú conoces su palabra, su voluntad? ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Familia querida, ¿qué va a pasar cuando pase toda esta pandemia, cuando pase toda esta tormenta? Porque va a pasar esta tormenta, va a pasar esta crisis económica, va a pasar esta pandemia de salud, va a pasar. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuánta gente de repente me dice, sabes qué? Ora por favor, porque no tengo trabajo, para que Dios me provea un trabajo, para que Dios me dé un trabajo. Y claro que sí, y oramos, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, ¿y qué va a pasar cuando Dios te dé el trabajo? ¿Te vas a alejar de Él? No, yo lo voy a seguir estudiando, voy a seguir acercándome a Dios. Pero adivina qué es lo que pasa cuando Dios les contesta y les da trabajo. Ya Dios les dio el trabajo que tanto le estaban pidiendo y adivina qué, se alejan de Dios. Ora para que Dios nos dé hijos, porque no tenemos hijos. ¿Y sabes qué? Pídele a Dios para que Dios me regale un hijo. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te da un hijo, ¿para qué lo querías? ¿Para qué querías un hijo? ¿Cuál era el propósito de pedirle a Dios por un hijo? ¿Para qué lo quieres? No es un juguete. No es algo que alimente tu ego. ¿Para qué quieres un hijo? ¿Cuál es el propósito? Pero cuando oramos de repente y le pedimos que Dios te bendiga con familia, con un hijo, con una hija, y ahí estamos orando, pero de repente ya Dios les concede el tener familia, tener un hijo, una hija, y ¿sabes qué? Se alejan de Dios. Y ya no quieren saber de Dios porque están muy ocupados, porque ahora pues tienen que atender. Y dices, ¿qué lugar ha ocupado Dios en nuestras vidas? En las crisis siempre buscamos a Dios y adivina que Dios, como dice su palabra, siempre está para nosotros. Siempre está para nosotros. Él está con los brazos abiertos esperándonos porque Él nos ama. Como decía un gran amigo, Luis Urrea decía, Dios tiene dos graves problemas. Uno es que Él nos ama. El segundo problema es que nosotros a Él no. Y es verdad. Siempre en nuestros conflictos, en nuestras necesidades, buscamos a Dios y Él siempre está para ti y siempre va a estar para ti. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué obtiene Dios de ti? Indiferencia. Un quinto lugar en tus prioridades. ¿Qué pasó en Morelos en la época del sismo? ¿Se acuerdan? Me parece que fue hace 2 años. Fue espantoso. En Jojutla, todos los que tuvimos la oportunidad de ir y platicar con la gente de ahí, poder servir y llevar cosas, vivimos mucho dolor, vimos mucho dolor, escuchamos mucho dolor. La gente devastada, mucha muerte, mucha gente perdió todo, mucha gente escuchó los gritos al escuchar a sus vecinos estar muriendo.
Y el siguiente domingo la iglesia estaba llena de gente que en su vida se había parado tal vez por una iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque su estabilidad se movió. ¿Por qué? Por X o por Y. Y sabes que Dios estaba con los brazos abiertos como lo está el día de hoy. Pero ¿qué pasó después del sismo? ¿Qué pasó de los primeros domingos? Poco a poco la gente se fue yendo. Poco a poco la gente fue perdiendo interés tal vez, ¿no? Volvieron a su vida normal, exactamente como Nehemías capítulo 9. Se fue alejando la gente otra vez de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupada para Dios. Sin embargo, Dios siempre está para nosotros. Él siempre va a estar para ti. Grábatelo. Él te ama. Y si le has fallado y has pecado, Él está con los brazos abiertos diciendo, ven a mí. Él está dispuesto a amarte, perdonarte y darte una nueva oportunidad. La pregunta es, ¿cómo vas a responderle tú? ¿Qué vas a hacer ante su gracia? ¿Qué puede obtener Dios después de su perdón, de su amor, de su misericordia, de su paciencia en nuestras vidas? ¿Qué va a obtener de nosotros? ¿Cómo le vamos a responder a su amor? Él siempre está para ti. Él siempre va a estar para ti. ¿Y tú? Vemos en Lucas capítulo 17 un pasaje donde Jesucristo sana a 10 leprosos. Vamos a leerlo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Fíjate, iba Jesús pasando por ahí. Y literalmente, ¿quiénes fueron los que buscaron a Jesús? Los leprosos. ¿Por qué? Porque habían perdido todo, seguramente. Perdieron su familia, perdieron su trabajo, eran apestados para la sociedad, era gente despreciable para la sociedad, era gente que vivía a las afueras de los pueblos de las ciudades, vivían en algunas cavernas algunos, y a su paso tenían que ir gritando, soy inmundo, y no podían llegar donde había más gente. Era gente que sufría, era gente sola, era gente lastimada, era gente segregada, era gente que estaba en una crisis impresionante. Pero cuando escucharon que Jesús iba pasando por ahí, ¿sabes qué? Corrieron a Jesús y llegaron con Jesús, estos 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ante nuestras crisis podemos ir a buscar a Jesucristo y lo vamos a encontrar. Y podemos gritarle, ten misericordia de mí, ayúdame. En mi gran necesidad, en mi gran problema, ayúdame. Y adivina que Cristo siempre va a estar para nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Porque recordemos que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Los judíos trataban a los samaritanos y los menospreciaban y los trataban como personas gentiles, como ignorantes de las escrituras, como gente apartadas del pacto. Gente que se había mezclado con otros pueblos. No eran judíos, no eran de raza pura, sino que se habían mezclado con pueblos paganos. Eran pueblo menospreciado para el pueblo judío. Y sin embargo, este samaritano regresó con Jesús, dándole gloria a Dios, agradecido, y se postró a sus pies y le dio gracias. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
de 10, solo 1 regresó con Jesús. ¿Qué porcentaje es este? ¿Sabes cuánta gente va a escuchar este mensaje? ¿Cuánta gente tal vez va a recibir el milagro de Dios? De ser sanada, de tener trabajo, de restaurar su familia, su matrimonio. Yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida o a través de tu vida. La pregunta es, ¿quién va a regresar con Jesús? A honrarlo, a vivir para Él, a que de nuestras vidas pueda encontrar lo que Él ha sembrado. ¿Qué Él ha sembrado en tu vida? ¿Qué has recibido de Jesucristo? ¿Qué va a recibir de ti? ¿Sabes, querida familia y amigos? Después de entender la gracia y la misericordia de Dios y que Él literalmente puede rescatar nuestras vidas, como rescató la mía, ¿qué puedo obtener de mí? Él entregó su vida por mí. ¿Qué puedo hacer yo? Ciertamente Él no necesita nada de mí, como no necesita nada de ti. Es la verdad. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? Sino rendir nuestras vidas a aquel que nos salvó. ¿Habrá un cambio después de esta tormenta en la gente? No lo sé. Las estadísticas dicen que la gente va a regresar a hacer exactamente lo mismo. Pero no va a ser así en mi vida. Y el mensaje de hoy en la mañana, mi invitación es a que no sea así en la tuya. No tiene que ser así en la tuya. Lo que Cristo sembró en tu vida, deja que lo coseche Él también. ¿Qué te ha dado? ¿Qué lugar te ha dado a ti? ¿No has recibido demasiado de Dios? ¿Qué podemos poner a sus pies? Sino más que nuestras propias vidas. Y que nuestras vidas traigan gloria a su sacrificio. Que nuestras vidas sean un olor fragante a aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz. Yo, a lo largo de los evangelios, yo no veo después a tanta gente que Jesús sanó. Sanó leprosos, sanó paralíticos, sanó ciegos. La viuda, la mujer del flujo de sangre, Jairo, que resucitó a su hija. ¿Sabes? Yo no sé lo que va a pasar en este planeta. Yo no sé si después de esta pandemia la gente va a recapacitar, va a decir, ¿sabes qué? Me quiero fortalecer en Dios y quiero cambiar mi vida y quiero restaurar mi familia y quiero darle valor a lo que valor tiene, quiero rescatar el tiempo que perdí, quiero valorar lo que realmente es valioso, ¿no? Porque cuando viene una pandemia, cuando viene el tema de la muerte, cuando viene una enfermedad, cuando vienen circunstancias, te das cuenta que hay muchas cosas que no tienen valor y que les diste valor. Te das cuenta de que perdiste mucho tiempo, perdiste mucho dinero, también perdiste muchas cosas invertidas en cosas que no te van a traer y que no tienen poder para nada. Y que muchas veces hemos hecho a un lado lo real, lo valioso, lo eterno. Y lo hemos cambiado por espejitos. ¿Sabes algo? Dios nos da la oportunidad en esta pandemia de hacer un alto y de analizar cómo has llevado nuestras vidas, pero sobre todo para conocerlo. Yo sí anhelo, querida familia, que todos nosotros vivamos una transformación, que esto no sea en vano, que todo lo que estamos viviendo realmente transforme nuestra mente, nuestro corazón. Por eso, todo este tiempo que estamos encerrados en casa, que sea un tiempo de estar estudiando la palabra, meditando y buscando el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que cuando termine esto no seamos los mismos. Para que no regresemos a lo mismo de siempre, para que haya una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como dice Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No se amolden, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos realmente comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que esta pandemia haya una transformación, que no volvamos a lo mismo de antes, que no volvamos a lo mismo de siempre, que no el día después de que ya nos digan ya pueden salir, ya pueden volver a la vida, ya pueden volver a sus trabajos, ya pueden volver a las escuelas, ya pueden volver a las iglesias, ya pueden volver, ¿sabes qué? Que no sea igual, que no sea igual, que no sea un día después todo exactamente igual. No puede ser igual. No puede ser igual. Que realmente hay un cambio, una transformación en nuestras vidas. Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, el descanso. ¿Sabes qué? Si el Señor no edifica nuestra casa, si el Señor no edifica nuestras vidas, en vano trabajamos. No regresemos a lo mismo de toda la vida. Que haya una transformación real y que entendamos que si Dios no edifica nuestras vidas, en vano lo hacemos. Porque nada de lo que tú y yo podamos querer adquirir de este mundo va a saciar. No estoy diciendo que es malo. Tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, tenemos que estudiar, tenemos que ser profesionales, tenemos que dar lo mejor, pero tenemos que entender que lo único que sacia, que llena, que le da propósito a nuestras vidas no es el dinero, no es el éxito, no son los amigos, no son los contactos, no son las habilidades, los dones o los diplomas, sino es Dios en nuestras vidas lo único que sacia y que llena nuestras vidas. Si el Señor no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. También tenemos que entender que toda esta pandemia, aunque pareciera que está fuera de control, no es cierto. Está en control. Dios está en control. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Querida familia, todos estamos pasando por momentos complicados. Cada uno de forma diferente, pero todos pasamos momentos complicados. Pero ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar después de esta? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué va a cambiar en nuestras vidas? Ahora, en medio de esta tormenta, de este momento, tú y yo decidimos cómo la queremos pasar. Pero si la pasamos estos momentos difíciles tomados de la mano de Dios, ¿sabes qué? No hay miedo. Hay paz, hay propósito en nuestras vidas y sabemos que Dios está en control. Pero también, una vez que termine todo esto, yo no quiero ser igual. Y Dios no quiere que tú seas igual. Porque cuando Dios permite situaciones complicadas en nuestras vidas, pruebas, ¿sabes qué? Nos lleva a un crecimiento, nos lleva a estar a otro nivel, a otro escalón arriba. Porque los exámenes, las pruebas, nos fortalecen. Deja que Dios haga un cambio en tu vida, que no volvamos a lo mismo de antes y que tampoco esto sea una lista de buenos deseos de año nuevo. Es que ya terminando yo voy a dedicarle más tiempo a mi familia, voy a dedicarle a hacer esto, no va por ahí tampoco, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿A qué me refiero con todo esto? Que solo Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Solo Dios puede quitar nuestras vendas de nuestros ojos y darnos cuenta de lo real, de lo eterno. Solo Dios puede saciar cualquier área de nuestras vidas. Solo Dios puede hacernos sensible a la necesidad de nuestra familia. Solo Dios puede ayudarnos a morir a nosotros mismos para vivir para los demás. Solo Dios puede literalmente llevarnos a una vida plena. Solo Dios. Por eso el cambio que anhelamos tener el día después es una relación más íntima y personal
con nuestro Creador y con nuestro Salvador. El día después. ¿Qué va a pasar después de la tormenta? Dios nos invita a que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Yo te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Has pecado. ¿Y qué es el pecado? Romper la ley de Dios. Y déjame decirte algo, todos hemos roto la ley de Dios. No existe el ser humano que no haya roto la ley de Dios. Pues Dios está con los brazos abiertos, diciendo, ¿sabes qué? Mi hijo ya murió en esa cruz por ti, para pagar todo ese pecado, todos esos errores, fallas, toda esa rebeldía, toda esa soberbia, todas esas mentiras, todas esas fornicaciones, toda esa pornografía, todas esas heridas que has hecho en la gente que amas. Dios ya cargó todo tu pecado en su Hijo Jesucristo. Y Jesús murió en esa cruz, pagando la culpa de todos nuestros errores y todas nuestras rebeldías. Ven a Jesús, cree en Él, descansa en Él y deja que Jesucristo te limpie de todo pecado, deja que Jesucristo te dé esa nueva vida. Solo Él puede hacerlo. Y sí va a haber un día después de la pandemia, pero que ese día sea un día nuevo. Que sea una nueva oportunidad para salir de esta calle, de esta puerta, de esta casa, de esta habitación, salir nuevo, renovado. Y si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón. Hoy es la oportunidad. Has fallado, bienvenido al club. Pero ven y entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón. Y recibe el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y empieza una nueva vida con Él. Empieza a escudriñar las Escrituras junto con nosotros. Y deja que Dios empiece a transformar tu vida. ¿Quieres orar con nosotros? ¿Quieres entregarle tu vida? ¿Quieres pedirle perdón por tus faltas? Vamos a hacerlo. Te invito a que lo hagamos. Y te voy a guiar en una oración. El chiste no es que repitas una oración. El chiste es que entiendas este mensaje y que desde el fondo de tu corazón le digas a Dios estas palabras. Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Creo que moriste en esa cruz cargando todo mi pecado. Creo que tú me puedes salvar. Te entrego mi vida, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que estás vivo y que resucitaste al tercer día. Yo creo, Señor, que tú me puedes ayudar. Perdóname, Señor, porque he fallado. Perdóname. Recíbeme. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida y te pido que me des de tu Espíritu Santo. Límpiame, Señor. Lléname de ti y ayúdame a conocerte. Y gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo por mí en esa cruz. Amén. Hermosísima familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y cuando hablemos del día después, que sea no como esta historia que hemos estado estudiando, de un pueblo que regresa a lo mismo, de un pueblo que no se arrepiente y que sigue echándole la culpa a Dios de sus calamidades, sino que seamos un pueblo separado para Dios, un pueblo que le dé honra, un pueblo que viva para Él, un pueblo que con sus vidas, con nuestras vidas, sea una alabanza y que sea un reconocimiento que a su sacrificio en esa cruz, que lo que Él hizo por nosotros valga la pena en nuestras vidas. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos primero Dios el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.